Bienvenidos a su materia de información financiera del segundo cuatrimestre de la licenciatura en Mercadotecnia. Mi nombre es Graciela Picasso Cornejo, soy contador, ¿sí? Tengo una maestría en finanzas y una especialidad en fiscal, todo de la UNAM, de la Facultad de Contaduría y Administración, y tengo experiencia laboral trabajando en empresas privadas y públicas y en forma independiente, ¿no? Y ahora yo voy a ser su maestra durante este curso, donde vamos a ver mucha parte en cuanto a la parte financiera, ¿no? En cuanto a la parte contable. Sé que ustedes son de mercadotecnia, no van para contabilidad, sí, para contaduría, pero la parte de contabilidad es una parte esencial que ustedes deben de manejar en su licenciatura. Entonces, por consiguiente, es muy importante que ustedes tengan las bases contables bien cimentadas, ¿sí? Bien estructuradas y que no haya ningún problema en este aspecto. Bueno, más que nada vamos a ver ahorita cómo se va a conformar nuestro curso. Sí, nuestro curso en cuanto al primer tema sería Introducción al estudio de la contabilidad. Vamos a ver la historia, los antecedentes, cómo se fue formando la contabilidad a través del tiempo y el cambio que ha tenido, ¿no? A través de los sistemas de información financiera ya electrónicos, ya la computadora. Eso nos ha quitado muchísimo trabajo manual. Entonces, por consiguiente, ya tenemos otra visión, ya tenemos más tiempo libre para tomar decisiones. Y por lo mismo, ustedes como parte de mercadotecnia tienen que apoyarse en la parte financiera, en la parte contable, para tomar una buena decisión. No, ahora sí que no a la corazonada, ¿no? Me late esto, me late el otro, no. O sea, todo en una base, todo bien estructurado. Tenemos nuestro segundo tema, que ya es en específico cómo es la contabilidad, ¿sí? ¿A qué se dedica la contabilidad? ¿Qué hace? ¿Cómo se clasifica? La diferente estructura de lo que es la contabilidad financiera, o sea, ya un poquito más detallado, ya un poco más aterrizado el tema de la parte contable, ¿ok? Tenemos nuestro siguiente tema, que vendría siendo la estructura básica de la contabilidad financiera, los principios, las reglas y los criterios prudenciales en cuanto a la aplicación de reglas particulares. Este tema es muy importante porque a pesar de que es un tema teórico, sí, que marca las bases, marca las reglas, como su nombre lo dice, o sea, marca las reglas, cómo se debe de hacer la contabilidad. Nos va a dar los principios, nos va a dar los bases para que nosotros podamos hacer una contabilidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué tenemos que tener cuidado? ¿Qué criterios tenemos que tomar? ¿Qué postura tenemos que soportar? ¿Y por qué no? Todo eso está sustentado y todo eso está escrito en un libro hoy en día, que es como la Biblia para los contadores y para la contabilidad, ¿sí? Que vendría siendo Normas de Información Financiera, publicado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a lo mejor ustedes ya lo habrán oído, porque es un órgano o es una institución que para nosotros como contabilidad, como contadores nos regula, ¿no? Como auditores nos regula. Entonces, es muy importante que conozcan este tema, que lo dominen, porque es lo que nos va a decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer, y qué criterio, qué postura se debe de tomar en una situación determinada, ¿sí? Porque se ha hecho y porque no se ha hecho. Eso es importante que ustedes lo conozcan, además por su licenciatura, porque en mercadotecnia es mucha toma de decisiones, ¿sí? Nosotros tenemos en la parte de merca, tenemos que acompañar el camino del negocio. Entonces, por consiguiente, el camino del negocio, pues tiene que ir, ahora sí que alinear objetivos. Y nosotros en la parte de mercadotecnia tenemos que visualizar cuál es el objetivo que va a tomar la empresa, para dónde va, ¿no? ¿Qué camino es el que va a seguir? Y por lo consiguiente, como parte de merca, tenemos que ir acompañando la parte financiera para caminar en el mismo rumbo, para seguir el mismo camino. Entonces, por eso es muy importante que ustedes manejen toda esta parte, ¿sí? Aunque es un poco teórica, sí, es muy importante que la manejen. Tenemos también el cuarto tema, que es interpretación contable de la operación de una entidad comercial. Ahí nosotros vamos a empezar a ver
cuáles vendrían siendo nuestro balance general, nuestro estado de resultados, ¿sí? Nuestra balance general o también llamado estado de situación financiera, el estado de resultados también denominado de ingresos o egresos, ¿sí? Y nosotros vamos a empezar a hacer algunos ejercicios ya más específicos, conociendo lo que son los estados financieros que produce la entidad. Nosotros, como parte de Merca, no vamos a hacer registros contables, no vamos a hacer una contabilidad, pero sí es muy importante que conozcamos toda esta parte. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a tomar decisiones. Y si nosotros nos muestran un estado financiero, tenemos que saber muy bien qué decisión es la que se va a tomar, qué estado financiero necesito para tomar una decisión en cierto rumbo. Ahora sí que los estados financieros están conectados o están interrelacionados entre sí. Por eso es muy importante saber qué es lo que necesito, ¿no? Saber cuáles son mis necesidades, para de esta forma pedirlo a la parte contable y ver cuál es el comportamiento que ha tenido la empresa. Es muy importante que la parte contable ustedes la visualicen cómo ver el comportamiento que ha tenido la empresa en un pasado. ¿Sí? ¿Para qué? Para entender mi presente y prever mi futuro. Entonces, por consiguiente, la parte contable en la parte de Merca es muy importante, ¿sí? Porque nos va a dar el comportamiento que ha tenido la empresa, cómo se ha comportado, qué variaciones ha tomado, cuáles son los puntos más importantes y cuáles son los puntos fuertes y los débiles que tiene la empresa. Entonces, para nosotros hacer un análisis financiero en la parte de Merca, necesitamos conocer muy bien en qué entidad es la que nosotros estamos trabajando, ¿no? No todas las entidades son iguales, cada una es diferente. Entonces, nos tenemos que basar en el comportamiento y cómo está la parte financiera, cómo se ha comportado, cómo se ha visto, ¿sí? Y ante los cambios, cómo ha reaccionado, para que de esta forma tomemos todas esas bases, aprendamos de ella y podemos nosotros entender en qué situación nosotros estamos en este momento. ¿Para qué? Para prever qué plan es el que voy a seguir, hacia dónde va la empresa, hacia dónde va caminando. Entonces, por eso es muy importante toda esta parte. Vamos a hacer unos ejercicios, unos casos prácticos en cuanto a balance general y estado de resultados, que son la parte medular, ¿sí? Hay muchos otros estados financieros, pero esos serían dos básicos que vamos a nosotros súper estudiar en este curso. Vamos en la siguiente, lo que es la información financiera. Vamos a ver ya lo que vendría siendo la finalidad, ¿sí? Ya de que vimos y que hicimos casos prácticos y que vimos el procedimiento, cómo se están realizando los estados financieros, tanto balance general como estado de resultados, ahora vamos a ver qué finalidad es la que persigue. Ya entendiendo cómo se está haciendo, pues ya va a ser mucho más sencillo cuál es la finalidad que se está ahora sí que entendiendo, ¿no? ¿Qué tenemos con esos estados financieros y cómo los podemos interpretar? ¿Qué me van a decir? ¿Cómo están conformados? ¿Y qué es lo que me está diciendo los estados financieros? Los estados financieros no nada más son números que yo muestro en un papel, no. Los estados financieros pueden hablar, pueden decirme si las ventas van creciendo, si las ventas van para abajo. ¿Por qué? Porque el costo de ventas aumentó, porque el costo de ventas disminuyó, porque tengo utilidad y ahora tengo pérdida. Todo eso, ¿no? Es como si la empresa nos hablara a través de números. Entonces, por eso lo importante que es para ustedes no nada más que les den un estado financiero y que vean, pues sí, ventas tengo 100,000, ¿no? Y ahora tengo 200,000, qué bien. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué se dio ese cambio? Porque ahora tengo esta variación y porque antes tuve esto. ¿Y por qué? ¿Por qué se está comportando el mercado de esta forma? Recordaremos que nuestro país es un país muy cambiante y también la situación económica afecta a las empresas. Algunas empresas pues les afecta para bien, pero a algunas otras empresas les afecta para mal. Entonces también nosotros tenemos que ver cuál es el entorno que está viviendo la empresa para ver cuál es su comportamiento. Y ese comportamiento lo vamos nosotros a ver a partir de la información financiera que la empresa va a producir. Posteriormente vamos a ver ya más el uso de las cuentas, o sea, ya vimos en forma general los estados financieros.
Ahora nos vamos a meter prácticamente a detalle de las cuentas. Va a ser mucho más sencillo, ¿por qué? Porque ya tenemos las bases de los estados financieros, ya van a ser un estado financiero, un balance general de un estado de resultados, y ahora ya vamos a la parte medular, ¿no? Ahora sí que como quien dice las tripas de la operación, ¿sí? Ver cuál cuenta, ¿sí? Cada una, ahora sí aumenta, porque disminuye, porque se está sumando y ahora porque se resta, etcétera, ¿no? Ver ya casos prácticos un poco más en específico. Vamos a hacer unos asientos contables para que veamos por qué aumenta una cuenta, por qué disminuye otra, y siempre tener un equilibrio, ¿no? Que para la parte contable es muy importante eso, tener siempre un equilibrio, ¿sí? Posteriormente vamos a ver ya en específico a través de los asientos contables, vamos a hacer el estado de resultados, ¿sí? O sea, ya no lo vamos a dar ahora sí que como un resultado, ¿sí? Ya vamos a hacer los asientos contables, los cargos, los abonos, ¿sí? El aumento y disminución de las cuentas, y en base a eso vamos a hacer el estado de resultados, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ya no les voy a dar la información para que armen el estado. No, ahora ustedes a través de los asientos, a través de las operaciones que realice la empresa, de las actividades que hace día a día, de las ventas, de las compras, de los créditos, de los pagos, etcétera, todo eso ahora sí que va aumentando y disminuyendo, sí, muchas partes de la empresa, entre ellas el estado de resultados. Entonces aquí nosotros, después de hacer tantos asientos, vamos a producir el estado financiero, que es el estado de resultados. Entonces en esta parte vamos como a enlazar, ¿no? Vamos a cruzar lo que vendría siendo los asientos contables y lo que vendría siendo los estados financieros. Ya lo vamos a producir y posteriormente vamos a hacer el balance general. Entonces, como ven, nuestro curso va a ser muy ambicioso, va a ser muy práctico, vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer muchas cosas prácticas para que ustedes puedan entender, puedan comprender la parte contable, ¿sí? A lo mejor muchas operaciones se tendrán que realizar, ejercicios, pero vean lo que es para que puedan comprender toda la parte esquemática de la contabilidad, ¿sí? Toda la que es cómo se hace la contabilidad de una empresa, ¿sí? Y a través de ejercicios, casos prácticos, a través de ellos ustedes podrán realizar al final ya los estados financieros, que sería el balance general y el estado de resultados, que es el foco de este curso, ¿no? Porque son los estados financieros que nosotros vamos a tomar información para la toma de decisiones. Entonces aquí nosotros vamos a tener al final, si nuestro producto final del curso sería el estado de resultados y el balance general. Es importante que no olviden que durante el curso, en cada actividad van a tener que ustedes hacer algunos ejercicios, alguna investigación, algunos casos prácticos, etcétera, para poder reforzar lo visto en clases, ¿sí? Entonces van a tener actividades al final de cada sesión, las cuales van a tener que mandar a su tutor correspondiente, ¿sí? A la dirección que ahí tienen indicada, para que puedan tener esa calificación o ahora sí que esa parte de esa actividad y reforzar lo visto durante la sesión. De la misma forma vamos a tener 2 exámenes parciales. Esos exámenes parciales tienen una parte teórica y tienen una parte de relación, tienen una parte de práctico, ¿sí? Que ustedes deberán de realizar de todo lo visto en clase. ¿Okay? De los ejercicios que veamos en clase, de los casos prácticos, de la teoría, de todas las láminas que nosotros veamos durante la clase, de ahí va a ser la parte del examen. El examen va a ser ahora sí que de opción múltiple, de relacionar, ¿sí? De ejercicios y casos prácticos que hayamos visto durante la clase. Claro, no van a tener los mismos números, van a ser cosas diferentes, ¿no? Pero la mecánica y el ejercicio, la operación, va a ser de lo visto en clase. Ustedes en su casa pueden analizar todos estos ejercicios, tomar notas, desarrollarlos, y aunque nosotros lo estemos desarrollando aquí durante la sesión, ustedes podrán desarrollarlos en su casa, ¿sí? Junto con su computadora,
podrán irlos desarrollando para que tomen las notas correspondientes. Es importante que tomen todos esos apuntes y sobre esos apuntes ahora sí que vayan estudiando, vayan reforzando, no dejen de hacer sus actividades correspondientes para que vayan reforzando lo visto durante la sesión y de esta forma no se les vaya acumulando toda la información, ¿no?, que tienen a que desarrollar durante el curso. Y no dejen al final todo lo estudiado, ¿no? O sea, vayan estudiando poco a poco para que al fin, ahora sí que cuando tengan la parte del examen, puedan realizarlo sin ningún problema y no dejen hasta el final estudiar, ¿no? Entonces, el examen, las primeras sesiones, el examen va a completar lo visto durante las primeras sesiones hasta que toque el examen. Hacemos la parte del examen, borrón y cuenta nueva y se hace la siguiente parte del examen, ¿no? O sea, la siguiente parte del curso, las siguientes sesiones comprenderán el siguiente examen. Entonces no es acumulativo, es nada más, me parece que son las primeras sesiones, es la parte del examen y hacemos el examen y posteriormente las otras sesiones formarán parte de su segundo examen parcial. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a iniciar nuestro curso. Prácticamente, como les había comentado, el curso, su objetivo, ¿sí?, vendría siendo comprender la importancia que tiene la contabilidad en las entidades comerciales, industriales y de servicios, ¿sí?, a fin de poder implementar estrategias de lo que vendría siendo de la toma de decisiones en los estados financieros, ¿sí? Entonces es muy importante toda esta parte. ¿Por qué? Porque como les había comentado, la parte financiera, la parte de contabilidad es la que nos da el comportamiento histórico de la empresa. ¿Cuántas personas como directores, sí, llegan a una empresa y no ven el comportamiento que ha tenido la misma? Entonces, ¿qué hacen? Toman alguna decisión de acuerdo a su experiencia dada, sí, de acuerdo a otras empresas que ha tenido a su cargo, pero la empresa no se comporta de la misma forma que ha tenido la experiencia los directores. Entonces la estrategia que toman está mal, ¿sí?, y no toman el camino que deben de tomar por no haber visto el comportamiento que tiene la empresa. Las empresas, aunque tengan el mismo giro, cada una es diferente. Entonces es como los dedos de la mano. Cada empresa es diferente. Entonces cada una va a tener su comportamiento diferente, sus fortalezas, sus debilidades diferentes y el ambiente en el que se comporta la empresa quizás también sea diferente. Entonces no podemos nosotros tomar decisiones en base a otras empresas nada más. No, las otras empresas sí nos pueden servir de parámetro, pero la toma de decisiones tiene que ser tanto del exterior, tanto del sector, tanto de la economía, pero también tomar decisiones en base al comportamiento y a la historia que ha tenido la empresa. Eso es muy importante. De ahí que ustedes, como parte de mercadotecnia, sí, ustedes deben de aprender a tomar decisiones, a ver estados financieros y poderlos entender, poderlos estudiar, poderlos comprender y no nada más que queden en puros números, ¿sí? O sea, los estados financieros les hablan, les comunican información. Entonces, por consiguiente, nuestro objetivo es que ustedes aprendan a interpretar esos estados financieros, ver esos números y entender el porqué, ¿no?, de cada grupo, de cada cuenta y de la misma forma que ustedes los aprendan a realizar. Bueno, como esta sesión nosotros en parte específica, sí, vamos a ver lo que es una parte introductoria, lo que es el estudio de la contabilidad y cómo se ha transformado la contabilidad a través del tiempo. Como les había comentado, sí, la contabilidad no es como ahorita, no siempre se ha tenido el ayuda de una computadora, no. O sea, la contabilidad nació desde que se tenía memoria, desde que el hombre ya no pudo tener, ahora sí que todo en su cabeza, recordar todo, ¿no? Ya no pudo el hombre recordar todo. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer? Pues ha tenido que ocupar diferentes técnicas para lo que es un registro, una clasificación,
un resumen de sus operaciones comerciales de un negocio, ¿no? Con el fin de interpretar los estados financieros o el resultado que ha tenido ese negocio. Es decir, si a lo mejor estoy ganando o perdiendo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces una empresa o una persona mete dinero o mete su dinero a su negocio? Y pues dice, bueno, pues está ganando. Pues ¿por qué? Porque está produciendo. Pero ¿cuántas veces hay que a lo mejor no está produciendo, al contrario, está perdiendo, ¿no? Muchas veces yo invierto, pero no produce ese dinero. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo un costo muy alto, porque a lo mejor estoy pagando mucho sueldo, porque tengo mucha personal que ya no es útil, o que a lo mejor tengo personas que están repitiendo operaciones, etcétera, ¿no? Entonces, muchas cosas, sí, que en la parte financiera me la puede dar, sí, yo no, por no ver la parte financiera, no veo el comportamiento que ha tenido la empresa y por consiguiente no veo qué es lo que está pasando. Entonces, nosotros a partir de la parte contable podemos tomar un control de la empresa, ver en qué está gastando, ver cuánto es mi costo, ver en cuánto estoy vendiendo mi producto y ver si realmente estoy teniendo una utilidad o una pérdida. Ahora, si la empresa tiene en este momento una utilidad, pues qué bien, ¿no? Pero también puede ser malo. ¿Por qué? Porque si yo ahorita tengo una utilidad muy buena, en un futuro si yo no hago nada, a lo mejor ese producto puede quedar obsoleto por medio del mercado. Entonces también no puedo quedarme aquí esperando que tenga una utilidad y no hacer nada para un futuro. Pero por ejemplo, a lo mejor yo puedo tener pérdida en este momento. Sí, pero porque tengo una inversión de algún producto que en un futuro me va a redituar una utilidad. Una empresa puede tener una inversión y esa inversión recuperarla hasta el tercer, cuarto año. Entonces yo ya tengo planeado cuánto va a ser la recuperación de mi inversión que he tenido. Entonces es muy importante estudiar todo ese comportamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas en México en muchas ocasiones son familiares. Y las empresas familiares muchas veces no les gusta tomar decisiones en cuanto a la parte financiera, sino que llegan en muchas ocasiones y dicen, no, pues es que yo sé que el negocio se va a compartir así. Oye, pero es que hay esto, no, es que eso yo no lo entiendo. Entonces yo voy a tomar decisiones en cuanto a mi experiencia. Y eso es cuando empiezan los problemas, ¿no? Ya las empresas empiezan y dicen que las empresas familiares duran a lo mejor tres generaciones, ¿no? El padre que conoce muy bien el negocio, el hijo que más o menos lo empieza a conocer y pues ya la tercera generación que ya no sabe nada del negocio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no se preparan en cuanto a la decisión o en cuanto al estudio financiero. No empiezan a conocer a la empresa desde sus orígenes, cómo se ha comportado la empresa y cuál es el comportamiento que ha tenido en diferentes situaciones. ¿Ok? Bueno, la contabilidad, como les acabo de comentar, no tiene sus orígenes en este momento. Sus orígenes datan desde el año 6000 a.C. Imagínense, las personas llevaban el control de sus operaciones en base a nudos, ¿sí? O sea, empezaban a hacer nudos y cada nudo significaba algo, ¿no? Para ellos. En cuanto a eso, pues el hombre ha tenido diferentes necesidades. Después, posteriormente, sí, tuvo la necesidad de llevar un control y un registro de sus operaciones. ¿Por qué? Porque empezaron a intercambiar cosas, a intercambiar productos, a intercambiar información. Entonces no era tan fácil que llevara un control de su patrimonio. Por consiguiente, sí, tenían que llevar el control de cuánto habían prestado, de cuánto habían vendido, de cuánto habían rentado, qué comisiones y qué depósitos son los que yo había tenido. Entonces, desde la antigüedad ya el hombre había tenido algunas operaciones comerciales y había tenido la necesidad de controlar y registrar toda esa información. Es por ello que en Mesopotamia, por ejemplo, empezaron a utilizar tablillas para llevar todo el registro de todas estas operaciones. Posteriormente, en Egipto se empezó a usar el papiro, ¿sí? Para simular la parte de papel y registrar todo eso, no llevar todo ese control a base de todo el registro. En Grecia empezaron los banqueros
a pedir o a dar préstamo a la gente y que le cobrara a la gente lo que les había prestado más una ganancia por haberles prestado, haber creído en su palabra de que les iban a pagar, ¿no? Por el riesgo. Entonces todo eso, ahora sí que los banqueros no cobraban inmediatamente, sino que cobraban de a poquito. Llevaban todo el control, ok, yo te presté tanto, tú ya me has pagado tanto, pero aparte te voy a cobrar una ganancia, ¿no? Entonces, todas esas necesidades, todo ese tipo de control se llevaba a partir de los registros contables, ¿sí? Fue hasta Roma, en donde la gente tenía que empezar a llevar un control de su patrimonio, ¿sí? ¿Cuánto es lo que yo tengo en libros, sí? En cuanto a mis ingresos, cuánto es lo que estoy ganando, menos lo que estoy gastando, ¿sí? Fue una parte de la contabilidad en forma muy básica, pero ya en Roma ya se empezaban a llevar el control del patrimonio de las personas. Entonces, como ven, toda esta parte, ¿sí? Toda la historia de la contabilidad ya tiene muchísimos años. Antes solamente la contabilidad la llevaban para llevar el control y el registro de las operaciones. Es como, por ejemplo, nosotros, ¿no? Cuando nosotros cobramos, ¿sí? Nuestro sueldo, pues dice, bueno, ok, cobro tanto, pero tengo que pagar esto, y me queda esto. Entonces, a esto, pues ahora sí que le voy a dar este uso, ¿no? Y voy a darle esto. Y llevamos una libretita, ¿no? ¿Qué es lo que gané? Menos cuánto estoy gastando, esto, y al final esto es lo que me queda y lo voy a destinar en esto, o lo voy a ahorrar, ¿no? Entonces, esa era una parte de la contabilidad. Para eso la necesitaban las personas, para llevar el registro y control de las operaciones. Consideren que en la parte antigua, pues no se llevaban muchas operaciones. La gente, pues podía comprar y vender, sí, pero no podía producir a modelos o a volúmenes así como a hoy en día, ¿no? No tenían la ayuda de ninguna máquina, todo se hacía en forma manual. Entonces no podía producir tanto como se estaba produciendo en este momento, ¿no? ¿Ok? Posteriormente, sí, en la Edad Media, sí, se empieza a llevar el control del feudo. Las personas feudales empiezan y cuánto es lo que tiene el feudo, sí, cuánto es lo que está cobrando, cuánto es el dinero que está saliendo. Entonces llevan un control tanto de los ingresos como de los egresos. Entonces verán cómo ya ahora sí, a partir de Roma, que se empieza a llevar el patrimonio individual de las personas, ahora se está llevando el patrimonio pero del feudo, ¿no? Que es un conjunto de personas que vivían en cierta región, ¿no? Entonces, a partir de eso, el señor feudal tenía que llevar el control de todas esas operaciones. Entonces, vean cómo a través de la historia, a partir de patrimonio de una persona, ahora ya es el patrimonio de toda una organización, ¿no? Que la podemos ver como feudo. Feudo, pues un conjunto de personas, como lo es hoy en día una empresa, ¿no? Posteriormente, no fue hasta la Edad Media en que se empieza a llevar un libro, ¿sí? En lo que es con el Renacimiento se empieza a llevar un libro del diario, del mayor, del borrador, etcétera, ¿no? O sea, el borrador, pues que cada día empiezan a hacer las operaciones, ¿no? En borrador. Posteriormente, esas operaciones en sucio, podríamos decir, ¿sí? Se pasan a un libro que es el libro diario. El libro diario sí empiezan a llevar ya las operaciones una por una, ya resumiendo todo lo que es el borrador. Acuérdense que en aquel tiempo pues no había lápiz, no había goma, etcétera, ¿no? Entonces se tenía que llevar un libro en sucio, que era para los errores, tachaduras, etcétera, y un libro en limpio para que ya no fueran las tachaduras ni las enmendaduras. Ya ese lo pasaban en limpio de todas las operaciones diarias de la empresa. Posteriormente esas operaciones las resumían y hacían lo que era el libro mayor. Sí, el libro mayor pues ya empieza a llevarse el concentrado, ¿no? O sea, venta, por ejemplo, en el libro diario, venta de la factura 1, venta de la factura 2, venta de la factura 3, venta de la factura 4. Y en cambio en el libro mayor ya se lleva ventas, total de ventas. Y ya tenemos todas las ventas. Compras, total de compras. ¿Sí? Ya no se van a llevar todo el desglose de 1, 2, 3, 4. Para eso está el libro diario. El libro mayor se va a tener un resumen de las operaciones del libro diario, ¿no? Entonces, bueno, ya se está usando todos esos libros en la parte renacentista, ¿sí?
Y fue en la parte renacentista donde empieza un fraile que es denominado el fraile, que es el padre de la contabilidad, Luca Pacioli, ¿sí? Que en 1494 publica su libro, ¿sí? Lo que es Suma, en donde es un libro donde prácticamente se está haciendo la parte contable, ¿no? Es el primer inicio de la contabilidad, donde nosotros vamos a manejar todo lo que vendrían siendo la información financiera en cuanto a las sociedades, en cuanto a las ventas, en cuanto a la letra de cambio, etcétera, ¿sí? Aquí nosotros, en Luca Pacioli, no se empieza a generar un balance, ¿sí? Pero se empieza a hacer un resumen de las operaciones, ¿sí? O sea, ya empieza a lo que es el cuadre, ¿no? El cargo y el abono. Entonces empieza a tener un balance de las operaciones, ¿sí? Se empieza a que todas las operaciones que ya empiezan en libro diario, en libro mayor, lo que es borrador, etcétera, y al final se tienen que sumar y se tiene que llevar un equilibrio, ¿sí? Es cuando nosotros empezamos a llevar ya una técnica, ¿sí? Antes nada más era un listado de operaciones, pero en este ya no, en este ya empieza a llevarse la técnica del equilibrio. Eso es lo importante en esta parte, ¿ok? Bueno. Posteriormente fue hasta la Revolución Industrial cuando las mismas necesidades que tienen las organizaciones ya no tienen 1, 2, 3 operaciones, ya tienen muchísimas operaciones, ya tienen que empezarse a llevar lo que es la parte contable, ¿sí? En donde ya se están llevando todas las operaciones de toda la empresa, controlar y registrar, clasificar las empresas y de acuerdo a los principios de contabilidad. Ya nos están marcando unos principios, ya nos están diciendo que tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Entonces ya tiene más técnica, ¿sí? A partir de la Revolución Industrial es cuando nace ya lo que es la contabilidad. En México es hasta 1845 cuando surge la escuela mercantil. Pero era en esta escuela mercantil es prácticamente lo que vendría siendo un escribano, ¿no? Un control de las operaciones, las personas, etcétera. En 1854 se funda lo que es la Escuela de Comercio, pero es prácticamente para llevar el registro de las operaciones y para que sepan lo que son los principios de contabilidad, cómo se tiene que llevar el registro de las operaciones, pero nada más, lo que es control y registro de las operaciones. Es hasta 1868 cuando se funda la Escuela Superior de Comercio y Administración, ¿sí? Y en 1871 empieza a formalizarse lo que son los primeros estudios como la carrera de contador, ¿sí? Contador privado. En 1905 se funda la carrera de contador y en 1907 ahora sí que se titula el primer contador en México. Posteriormente, en 1917 se empiezan a reunir los contadores, ¿sí? Haciendo lo que son las asociación de contadores públicos, convirtiéndose esa misma asociación en lo que hoy en día sí conocemos como el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es nuestro máximo órgano, sí, que está concentrando a todos los contadores. Posteriormente se funda una asociación, que es la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, que es una asociación aparte, pero también es una asociación donde agrupan a todos los contadores públicos. Entonces hoy en día tenemos 3 asociaciones principales que en México sí son los que agrupan a los contadores. Las 2 principales tenemos lo que es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Sí, son las 2 asociaciones más grandes. Entonces, como ven, la parte contable, ¿sí? Tenemos una parte que es la parte de costos, ¿sí? La parte de costos en la parte de contabilidad, hoy en día se va a dedicar a ver cuánto me está costando producir mi producto, ¿sí? Cuánto es lo que necesito, cuánto necesito de materia prima, cuánto necesito de sueldos y salarios, cuánto necesito de otros gastos para que mi producto salga ya en la parte producida, ¿sí? En dado caso, también nosotros vamos a tener un área en la parte de contabilidad que va a verificar todas las operaciones, que va a dar el ok, ¿no? Que va a estar supervisando y controlando, que es la parte de auditoría. También tenemos en la parte contable la parte de docencia, que es como en mi caso, que yo les explico y transmito todos los conocimientos contables para que ustedes puedan tomar o hacer parte de la contabilidad. Posteriormente, la contabilidad sí
como les acabo de mencionar, se quedan en la parte histórica, en el parte de registro y control de las operaciones. Hay otra parte que se dedica a partir del presente, ver el pasado, se dedica a planear el futuro y es la parte financiera. La parte financiera ve el presente, ¿sí? Tomando decisiones en base a presente, pasado y prevé el futuro. Esa sería la diferencia en la parte finanzas. ¿Sí? La parte contable se queda en el pasado y presente. Y en la parte financiera es presente y futuro. En la parte fiscal no hay que olvidar que en base a la contabilidad se determinan los impuestos. Entonces en la parte fiscal se van a determinar todo lo correspondiente a los pagos de impuestos y contribuciones ante el fisco. Tenemos con nosotros, como les acabo de mencionar, la parte de contabilidad general, que va a ser un registro, control y clasificación de las operaciones del pasado para tener un presente, cómo se ha comportado la empresa a través del pasado. ¿Ok? Entonces, todas esas serían las partes que nosotros podemos encontrar hoy en día de la contabilidad. Entonces, si se habrán visto, pues la contabilidad, a partir de que nace en hacer nudos, ¿sí? De las personas para controlar sus operaciones a través de nudos, a través de tablillas, hoy en día ya es toda una técnica, ¿sí? Toda una técnica, todo un sistema que ahora sí que se ha evolucionado y que ha tenido muchas áreas que puede tener la parte contable. ¿Ok? La parte nosotros, la empresa va produciendo tipos de información. Unos tipos de información vendrían siendo los ingresos. ¿Qué ingresos va a producir la empresa? Pues va a tener ventas, ¿sí? Tanto ventas a contado, ¿sí? Que me pagan inmediatamente, como ventas a crédito, en el cual yo voy a cobrar a cierto tiempo. Tengo también lo que son los anticipos de las personas que me están pagando antes de. Tengo depósitos en garantía, es decir, un depósito, una persona me deja un dinero, ¿sí? Como garantía de que va a tener una operación, ¿sí? Los intereses, que vendrían siendo los productos financieros, algo que me está ahora sí que pagando el sistema financiero mexicano, ¿no? Tengo otro tipo de productos, otros tipos de ingresos, es decir, si yo como empresa doy o tengo una venta, ¿no? De desperdicios, vendo los desperdicios, tengo una ganancia. La empresa no se dedica a vender desperdicios, pero tengo otra entrada de dinero y esa vendría siendo la parte de ingresos. Pero también la empresa tiene que gastar y tiene que gastar en comprar material para su producto, ¿sí? Tiene que pagar sueldos y salarios, ¿sí? Tengo que pagar también los servicios que genera la empresa, lo que es luz, teléfono, agua. Tengo que pagar la parte de comisiones y el sistema financiero por tener mi dinero en el banco. También va a tenerse que pagar una parte, ¿no? Del dinero. Tengo que pagar la parte de los impuestos, que es la parte tributaria, y tengo que pagar otro tipo de gastos, como por ejemplo a lo mejor que se lleven la basura, ¿no? A lo mejor darle una propina a una persona, etcétera. Serían otros gastos menores que también la empresa tiene que pagar. Entonces, como se ve, a través de lo que la empresa genera de dinero menos lo que gasta, ahora sí tengo la ganancia. ¿Cuánta ganancia tengo en dinero? ¿Cuánta ganancia estoy generando para mi empresa? ¿Ok? Nosotros entonces tenemos que ningún negocio, como les había comentado, ¿sí? O serán muy pocos los negocios que pueden tomar decisiones, ¿sí? Que la alta dirección, pues ahora sí tomar decisiones en base a que no conozcan la contabilidad, ¿sí? La alta dirección debe tomar decisiones, sí, en forma empírica, en base a su experiencia, pero pegado a la parte financiera. Sí, la parte contable es una parte muy importante para conocer el comportamiento que ha tenido la empresa. Por consiguiente, toda toma de decisiones en la alta dirección debe de estar acompañado de un análisis financiero para que de esta forma pueda saber cómo está la empresa, en qué compra, qué vende, ¿sí? Qué tipo de ingresos tienen, qué otros ingresos son los que está generando, qué otros gastos son los que está ocurriendo, ¿sí? Cuánto estoy pagando de mis sueldos y salarios, si estoy al corriente de mis impuestos, etcétera. Todas esas tomas de decisiones, todo ese comportamiento que ha tenido la empresa nos va a ayudar para prever nuestro futuro, ¿sí? Para ver cómo se ha comportado la empresa y visualizar
cuál es la estrategia o cuál es la mejor estrategia que yo tengo que tomar para ver mi camino a futuro. Entonces, por consiguiente, toda esa parte contable hoy en día nos sirve para eso, para una toma de decisiones. Es por ello importante que ustedes, como parte de mercadotecnia, como parte para que ustedes apoyen el camino de la empresa, tengan que saber la parte financiera, tienen que comprender y tengan que ver cuál es el comportamiento que va a tener la empresa y para dónde va la empresa, qué camino es el que va a seguir la misma. ¿Ok? Nosotros tenemos entonces, con esto concluimos la primera parte, el primer tema de nuestro curso. Sí, como se ven, nada más nos tocaba ver la parte o el comportamiento que ha tenido la contabilidad a través del tiempo. Oye, ahora en la parte segunda, en nuestro segundo tema, ¿sí? Vamos a ver ya la parte contable. ¿Qué se dedica a la contabilidad? ¿Qué hace la contabilidad? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cómo se clasifica? Y la estructura de la contabilidad financiera. Esa parte nos va a llevar esta sesión y la próxima para que nosotros veamos qué es la contabilidad. Entonces, vamos a empezar nosotros por el concepto de contabilidad. Fíjense que nosotros en la contabilidad hemos tenido un cambio muy radical, hemos tenido un cambio muy duro. ¿Por qué? Porque nosotros la contabilidad la teníamos, como ahí nos está diciendo, que es una técnica, ¿sí?, para producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa, ¿sí?, para la toma de decisiones, principalmente es. Ese era el concepto básico que nosotros teníamos hasta el año 2005 en cuanto a la contabilidad. Este concepto lo teníamos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Recordarán que esos principios estaban desde hace muchísimo tiempo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué el cambio? Pues porque la información financiera hoy en día ya ha tomado otro camino, ¿sí? Ya se ha convertido en una forma muy diferente. A partir del año 2006, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, junto con otros países, tomaron las decisiones de empezar a unificar y de cambiar todos los principios que la contabilidad ha tenido. ¿Por qué? Porque hoy en día la contabilidad o la toma de decisiones de la información financiera ha cambiado, ya no es igual. Anteriormente las empresas solamente generaban información para ellas mismas, tomaban decisiones en base a la empresa y ya. Pero hoy en día con la globalización económica ya no se tiene ese mismo concepto. Hoy en día con lo que es la computación, con lo que son los sistemas de contabilidad, ya nos ahorran tiempo y ya podemos tomar decisiones en base a la información financiera. Ya no nada más ahora sí que se trata la contabilidad de producir sistemática y estructuradamente información financiera. No, ya ahora sí que la contabilidad, de ahí ha surgido lo que es las finanzas. Las finanzas, sí, ya como hemos dicho, se preocupan de tomar decisiones en cuanto a la parte histórica que era la contabilidad. Entonces, por consiguiente, el concepto de contabilidad a partir del año 2006 ha cambiado. Hoy en día el concepto de contabilidad nos dice que es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones, ¿sí?, que afectan económicamente a una entidad. Entonces, fíjense bien, ya ahorita 2006 solamente la contabilidad se está preocupando de registrar operaciones, ¿sí?, para producir sistemática y estructuradamente información financiera. Es como yo les comentaba, la contabilidad solamente se encarga ya nada más de la parte histórica, de la parte cómo ha sido el comportamiento. Hoy en día, hasta aquí nosotros, lo que es el pasado y presente, es lo que produce la contabilidad. Ya las finanzas hoy en día ya toman decisiones. Fíjense cómo en el año 2005 todavía la parte contable tomaba decisiones a partir de la información financiera. Pero hoy en día ya la toma de decisiones ya tiene que ver tanta información financiera, yo nada más la contabilidad, sino que ya tiene que hacer proyecciones financieras, estados financieros pro forma, etcétera. Ya tiene que, ahora sí que
hacer muchos otros análisis, ¿sí?, de los cuales se va a ayudar para tomar decisiones. Por consiguiente, nace lo que es el área de finanzas. A partir del año 2006, la toma de decisiones se le deja a la parte financiera y la parte contable solamente se queda en la parte histórica y presente para darle camino a la parte financiera. La parte financiera toma esa partecita de toma de decisiones para dejar solamente a la contabilidad en la parte histórica y en la parte actual. Entonces, vean cómo están aquí las diferencias, ¿sí?, del concepto de contabilidad. Les vuelvo a repetir, este concepto de contabilidad está publicado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es el máximo órgano que nosotros tenemos para emitir información. En sus libros, a lo mejor todavía encuentran muchos libros con la definición del año 2005, que se hizo hasta el 2005. Unos pocos libros han actualizado su información, ¿sí?, pero por eso les estoy poniendo en esta lámina la comparación de la definición de contabilidad que se tenía hasta el año 2005 y cómo cambió esa definición de contabilidad a partir del año 2006, ¿sí? Por lo consiguiente, entonces, nuestro objetivo en la parte contable es controlar e informar, ¿sí?, nada más. Controlar e informar la parte financiera de la empresa, nada más. La toma de decisiones se la dejará a la parte financiera. Ok, nosotros entonces, por consiguiente, tenemos que la contabilidad sí se va a clasificar en dos partes. Nosotros vamos a hacer contabilidad en la parte privada, sí, lo que son las empresas privadas, las cuales van a tener que registrar, clasificar y controlar todas las operaciones que va a tener la misma entidad. Y vamos a tener diferentes tipos de empresas. Hay empresas comerciales que nada más se dedican a compra y venta de productos. Hay empresas que se dedican a la transformación, por lo tanto van a tener que tener una contabilidad de costos. Hay empresas que solamente se dedican a la parte de bancos, entonces los bancos van a tener una contabilidad muy específica, ¿sí? Hay empresas que van a ser cooperativas, que también van a tener una parte de contabilidad muy específica, muy especial, lo que son las cooperativas. Hay empresas que se dedican a la parte de hoteles, ¿sí? Entonces la parte de contabilidad de hoteles también es otra contabilidad muy específica, ¿sí?, porque se van a tener diferentes costos. Hay otras empresas que solamente son de parte de servicios, ¿sí? Lo que sería, ya no voy a comprar y vender, sino simplemente te voy a dar mi servicio, nada más, ¿no? O sea, las consultorías. Y también yo voy a tener la parte de gobierno. El gobierno va a tener que producir también su contabilidad para controlar y analizar la información que el mismo gobierno produce, ¿no? Y en base a eso tomar decisiones. Por lo consiguiente, entonces, nosotros vamos a tener diferentes sistemas contables dentro de una empresa. Nosotros tenemos la contabilidad financiera, sí, que es la parte histórica, sí, tenemos una contabilidad administrativa para ver cómo está operando el negocio, sí, ver cómo está caminando. Tenemos también una contabilidad gubernamental, que es el gobierno el que va a tener que llevar su contabilidad, su sistema contable. Tenemos también que la parte fiscal tiene que tener también su propio sistema. ¿Por qué? Porque los impuestos no se pagan inmediatamente de los estados financieros o de la información que sale en los mismos, ¿no? La parte fiscal tenemos que ver cuánto es un ingreso, cuándo es un ingreso acumulable para impuestos, cuándo es una deducción autorizada para la parte de impuestos. No todas las deducciones son autorizadas en la parte fiscal. Y tenemos la contabilidad de costos. ¿Por qué? Porque las empresas de transformación van a tener que evaluar cómo está representado su costo, ¿no? De cuánto me está costando mi producto. Entonces, ver qué elementos son los que tengo dentro de la empresa. Entonces, por consiguiente, nosotros hemos visto que los sistemas contables de una empresa prácticamente tienen el objetivo de registrar datos, clasificarlos y resumirlos, ¿ok? Para dejarle todo esto, que sería la toma de decisiones, a la parte financiera. Entonces, con esto nosotros vemos que el sistema contable de una empresa va a ser el conjunto coordinado de procedimientos y técnicas que va a tener la misma para registrar datos, para clasificarlos y para resumirlos. Entonces, volvemos a lo mismo, la parte contable está en la parte histórica.
Ahora, nosotros la contabilidad la basamos en lo que vendrían siendo las reglas. ¿Qué reglas son las que tengo que seguir? ¿Sí? Que vendrían siendo en cuanto a presentación y evaluación. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo presentar mi información financiera? ¿Bajo qué condiciones? Y tengo lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados o normas de información financiera hoy en día. Y también tengo un criterio para ver cómo voy a aplicar esas reglas. ¿Ok? Bueno, finalmente, ustedes en esta actividad, sí, al final ya tenemos nuestra actividad, ustedes van a tener que buscar los 4 estados financieros básicos de una entidad. ¿Sí? Vía internet, seleccionen una empresa y busquen sus estados financieros. Tienen que ser 4. Ahora, nosotros es muy importante que ustedes escriban en base a esa empresa qué tipo de información es la que generan, ¿no? ¿Sí? Tanto para interno como para externos, ¿no? ¿Qué tipo de información es la que se está generando? Y vemos nosotros, ¿sí? 4 usuarios que nosotros necesitamos para esa información. ¿Qué usuarios o qué personas les interesa esa información que está generando la empresa? ¿A quién le interesa? ¿A nosotros nada más? No, va a necesitar otros tipos de personas. ¿Y por qué es importante que la empresa produzca ese tipo de información? Esos estados financieros que ustedes han localizado van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque en base a esos estados financieros los vamos a ocupar en sesiones posteriores. Entonces, por eso es importante que esos estados financieros los conserven, ¿sí? Hagan su actividad, la envían al correo correspondiente y no me queda más que agradecerles el tiempo que han prestado a la sesión. Por su atención, muchas gracias.